empecé a correr suave, cómodo y esperé a Mark porque sabía que Mark Allen era la persona que iba a ser más difícil de poder ganar, que ya había corrido Hawái en 2:42, por lo tanto era muy difícil de poder ganarle a Mark Allen. Oi, eu sou a Fernanda Keller. Eu sou o João Amoedo. Sou Poliana Kimoto. Aqui é o Murilo Fischer. Aqui quem fala é Ronaldo da Costa. Olá, sou Henrique Avancini. E esse é o Endorfina Podcast. Endorfina Podcast. Tamo junto, hein? Sou Michel Bogli e aqui no Endorfina Podcast você conhece as histórias e opiniões de triatletas, corredores, nadadores e ciclistas, profissionais e amadores. Descubra quem são e o que pensam os seres humanos que vivem o esporte e são movidos à endorfina. Olá, seja bem-vindo a outro episódio do Endorfina Podcast. Esse episódio, bem como todos os episódios do Endorfina Podcast, são editados pela produtora Pulsante. Quero começar agradecendo a todos vocês que estão participando da campanha da promoção da Join Sports em parceria aqui comigo, com o Endorfina Podcast, e estão concorrendo ao sorteio de um kit especial do Endorfina Podcast e da Join Sports, uma camisa de ciclismo comemorativa dos 3 anos do Endorfina Podcast, né, que eu comemorei agora no mês passado, para quem está ouvindo esse episódio de hoje em julho de 2020, e essa promoção, claro, é válida somente para quem está me ouvindo agora no período que o episódio está sendo lançado. Você ouve aos episódios do Endorfina Podcast no mês de julho e responde a uma pergunta feita toda a véspera do lançamento de cada um dos episódios, né? Começou com a Ana Augusta, no arroba Join Sports no Instagram. Você responde, marca lá, dá uma olhadinha nas regras, dá uma olhadinha lá agora mesmo no Instagram Join Sports e participe. Então agradeço, né, a todos que estão participando. Ainda temos mais episódios pela frente. Aliás, já foi ao ar a pergunta do episódio de hoje do Christian Bustos. Então dá uma olhadinha lá no Instagram Join Sports e participe. Obrigado a vocês que já estão participando. Bom, quero também agradecer a todo mundo que ouviu os episódios passados, né, os últimos episódios aí do Endorfina Podcast. Principalmente o episódio da Andrea Carroça Hessel, maratonista, uma das melhores maratonistas do Brasil, com uma história fabulosa, uma história fantástica, uma história assim de arrepiar, uma moça aí com bastante garra e determinação, mesmo que você não seja da maratona, mesmo que você não seja do atletismo, é uma história muito inspiradora, vale a pena, vai lá e ouça, não é porque eu que gravei não, porque a história é dela, né, não é minha, então vai lá e ouça, tá lá no episódio anterior esse aqui, no Endorfina Podcast, nesse mesmo agregador de podcasts ou nesse mesmo site que você está ouvindo o episódio de hoje, e também o episódio do Sandro Bernardoni, o surfista, o empresário, o viajante, o superatleta que criou há 10 para 11 anos o GP Extreme, uma prova super bem conceituada de triatlon, enfim, no Brasil. Então foi um episódio também muito legal, com uma repercussão muito legal, e a gente volta ao triatlon, né, no tema de hoje. Então eu quero já de cara aqui agradecer ao Samir Rossolen, que também foi um convidado, né, do Endorfina Podcast. Ele também é o CFO, nem sabia que organizador de prova tinha esses status, enfim, ele é o CFO do Patagon Man, outra prova de triatlon extremo magnífica, fabulosa, com umas imagens fantásticas, e foi um episódio sensacional, porque ele conseguiu fazer uma ponte muito interessante que eu consegui, enfim, que eu tive conhecimento através do próprio podcast do Patagon Man, que chama After the Bell. Então se você não ouve, vá lá e ouça um episódio muito legal que fala do Patagon Man, mas através da experiência de diversos participantes. Então foi uma ouvida, né, uma audição de um desses episódios que eu fiquei sabendo do Alfredo Folonier, que é um triatleta, jornalista e fundador e editor-chefe, né, do maior portal de triatlon do Chile, né, o trichile.cl, e aí eu tive a ideia, né, de perguntar para o Folo o que ele, enfim, vocês vão ouvir aqui a participação do Folo no episódio de hoje, que foi muito legal, falando do Christian, e claro, agradecer ao Núbio, que é um cara aí que trouxe o Christian para o Brasil algumas vezes, e aliás é por isso que o
O Christian é um dos meus convidados do Endorfina Podcast, apesar dele ser chileno, e claro, estamos todos aqui na mesma, né, no mesmo barco praticamente, né, na América do Sul. Ele tem uma ligação muito forte com o Brasil. Ele estreou em Ironman, em provas de Ironman aqui no Brasil em 1987, numa prova do Djalma Madruga, aquele nadador famoso que trouxe o Ironman para o Brasil e foi um super triatleta, já passou por aqui também, né? Me desculpa essa repetição, pessoal, mas é que o Endorfina agora com 170 e poucos convidados já realmente recebeu muita gente, ainda tem muita gente para vir, mas assim, olhando para trás já tem uma história bem legal, enfim, um legado bem legal, tomara que isso se torne de fato um legado, mas enfim, aí a gente conversou, né, eu e o Christian sobre o começo dele. Ele é um corredor aí de origem, vamos dizer assim, participou do primeiro triatlon no Chile e em 1992 ele foi nada mais nada menos que medalha de prata, segundo lugar no Campeonato Mundial de Ironman realizado lá em Kona, perdeu apenas para o Mark Allen. E isso, claro, foi um feito que mudou a carreira dele, e infelizmente um ano depois ele sofreu um acidente, um atropelamento feio que acabou também mudando aí completamente o rumo da carreira dele. Ele voltou para o triatlon várias vezes depois, teve resultados super expressivos, mas ele acabou não conseguindo conquistar o que mais ele queria, que era um pódio de novo no Ironman do Havaí. E foi um bate-papo muito legal, um cara super simpático, enfim, foi uma conversa aí que eu tenho certeza de que vocês vão gostar. Então, antes da gente seguir para o bate-papo, quero novamente agradecer a vocês que interagem comigo, a vocês que postam nos seus stories. Já está virando uma tradição postar no stories as capas dos episódios, vocês ouvindo os episódios, enfim, fazendo comentários a respeito daquele ou daquele outro episódio. Então, muito obrigado, é um prazer para mim, está sendo um prazer para os ouvintes conhecerem um pouquinho melhor de quem os está ouvindo, né? Tem muitos de vocês que estão interagindo com os ouvintes. Aliás, eu sempre peço isso, acho que é muito bacana para que vocês se aproximem também dessas pessoas que são tão especiais e que estão participando do Endorfina, não porque participam do Endorfina, né, pessoal, não me levem a mal, mas porque tem histórias especiais, não é à toa que eu chamo elas para participar do Endorfina Podcast. Então, muito obrigado, e obrigado também a vocês que têm dado um passo a mais, além de me ouvir, além de repostar, além de espalhar nos grupos e tudo mais, de compartilhar, né, o Endorfina, vocês que têm decidido aí dar um passo além e apoiar o Endorfina Podcast com uma quantia mensal através da plataforma Apoia-se. Isso para mim é um motivo de orgulho gigantesco. Vocês não fazem ideia como eu fico contente de saber que eu tenho gente que, como eu digo, né, que é viciado em endorfina, talvez tanto quanto eu, muitos de vocês mais, e que consegue, né? Primeiro precisa conseguir ter condições financeiras e depois ter essa iniciativa de achar que isso vale. Então esse é um apoio que eu valorizo muito. Então muito obrigado a todos vocês, e claro, tenho que agradecer aos patrocinadores do Endorfina Podcast. Mais uma vez eu tenho que dizer isso, né? Graças aos patrocinadores, também a você e aos patrocinadores, o Endorfina segue crescendo e segue prosperando, o que me deixa aí muito feliz e tranquilo para continuar realizando esse trabalho. A começar pela Bovem. Bovem Energia. Bovem é uma comercializadora, gestora e uma geradora de energia. Assim como para os meus convidados, para a Bovem, energia é um assunto muito sério. É uma empresa sólida e confiável, com profissionais experientes e treinados para lhe oferecer agilidade no atendimento, robustez e competência na condução dos negócios. Saiba mais em bovem.com.br. Aliás, eu acho que em breve, agora que a gente está se aproximando aí de uma saída gradual da quarentena, eu acho que em breve eu vou ter novidades. Fiquem ligados aqui no Endorfina, que eu vou passar aí de primeira mão o que a Bovem aí está planejando e está trabalhando para poder fazer, para mostrar não só o apoio dela aqui ao Endorfina e ao conteúdo do meu trabalho, mas também na prática a quem gosta de pedalar aqui na cidade de São Paulo. Então, saiba mais em bovem.com.br. De energia, a Bovem entende. Esse episódio também é um oferecimento da Supacaz, a marca de acessórios de ciclismo mais coloridos e casuais do mercado. Você encontra todos os produtos da Supacaz à venda no Brasil, nas melhores lojas do ramo e no site ultracicle.com.br. Aliás, muito obrigado ao Paulo e à Kathleen por acreditarem no Endorfina e por terem essa dedicação de trazer uma marca tão bacana, tão legal, com produtos tão, ao mesmo tempo que funcionais e super bonitos, ousados, no sentido de estar quebrando um pouco aí, causando uma ruptura no mercado de acessórios de produtos para bicicleta. Então, muito obrigado aí à Supacaz, através do Paulo e da Kathleen, que são os importadores oficiais no Brasil. Você conhece o que o Paulo e a Kathleen estão fazendo através da marca, né,
dos produtos e através dos revendedores no Instagram, @supacasbr. Então vai lá, passe a seguir @supacasbr, e no site ultracicle.com.br você fica sabendo quais são as lojas que vendem Supacas, as melhores lojas do ramo, como eu gosto de dizer, e quais são os estados. E claro, você que é você que é ouvinte do Endorfina Podcast, você já sabe disso. Se você não sabe, anota aí, vai lá no site da ultracicle.com.br, conheça os produtos, faça uma compra, e a partir de R$100 exclusivamente para você que é ouvinte do Endorfina, o frete é gratuito, basta colocar a palavra endorfina no campo do cupom de desconto antes de finalizar a sua compra, lembrando que é apenas no site ultracicle.com.br. E quero citar aqui algumas lojas que são revendedores da Supacas, né? Então, se você está me ouvindo em Salvador, é a Bicicletaria. Se você está me ouvindo em Chapecó, é a Giro Bike. Niterói, é a BW Bikes. No Rio de Janeiro, a Lab Cycling. Em Curitiba, a Bravo Bikes. E em Balneário Camboriú, terra também enfim, terra de vários amigos, vários convidados já passaram por aqui, e terra também do Sandro Bernardoni, né, o convidado da segunda-feira passada. A MBS, My Bike Shop são revendedores da Supacas, e claro, a Sportstar Bikes aqui em São Paulo, que também é patrocinadora do Endorfina. Então vai lá, dá uma checada no site, dá uma checada nessas lojas, é uma marca aí que vale a pena conhecer. E lembrando, como sempre, o Endorfina apoia a iniciativa do Mosqueteiros do Esporte, um site de patrocínio coletivo de atletas. Incentive um jovem atleta profissional e receba descontos em diversas lojas e prestadores de serviço. Seja você a diferença na carreira de um jovem talento. Siga Mosqueteiros do Esporte no Instagram, Mosqueteiros do Esporte no Facebook e mosqueteirosdoesporte.com.br. É o site deles onde você vai conhecer o plantel de excelentes triatletas e judocas que tem lá. Pelo menos até agora são triatletas e judocas somente, que você pode conhecer um pouquinho mais a fundo, e eventualmente você pode ter o interesse e a iniciativa de estar apoiando esses atletas também com uma cota mensal aí a partir de R$25, para que esses atletas tenham mais tranquilidade para poderem se dedicar ao seu esporte preferido e, quem sabe, tornarem-se cada vez mais campeões, tornarem-se campeões brasileiros, campeões olímpicos, campeões mundiais. Tomara, né? O esporte brasileiro precisa disso, e em troca, né, como se não bastasse essa troca de você ficar contente que está apoiando um atleta, você ainda pode ganhar descontos em diversas lojas e prestadores de serviço. Então vale a pena conhecer. Muito obrigado aí pelo prestígio a todos esses patrocinadores. Obrigado a vocês, patrocinadores, e vamos então agora para mais um bate-papo interessantíssimo com um chileno super bacana. Vamos lá. O melhor triatleta sul-americano de todos os tempos no Campeonato Mundial de Ironman teve uma carreira repleta de sucessos e títulos. Um talentoso corredor que se tornou um triatleta da primeira geração da modalidade no Chile e que conquistaria o título no Ironman de Roth em 1993, depois de um ineditíssimo segundo lugar em Kona no ano anterior. Depois desses feitos, sua vida nunca mais foi a mesma, principalmente por conta de um acidente que interromperia a busca pelo seu maior sonho. Em 1995, voltou para o Havaí e conquistou um honroso 6º lugar, mas que ainda era pouco diante das suas ambições. No ano de 2001, retirou-se pela primeira vez das competições como profissional. Após 2 anos, decidiu retomar a carreira e, com muito êxito, conquistou em 2004 o 2º lugar no Ironman da Coreia e um 3º no Ironman do Brasil em 2005. Em 2006, retirou-se novamente das competições como profissional para dedicar-se integralmente ao Team Bustos. Com vocês, o gigante Cristian Bustos Mancilla. Todo bem, muchas gracias por su introducción. Muchas gracias, muy completa. Falei alguma mentira aqui? No, todo estaba muy claro, muy perfecto, y como usted lo mencionó, Michelle, está tal cual. El itinerario fue prácticamente como tú lo mencionaste. Yo no me acordaba bien de los resultados de Corea. No me acordaba si era 2º o 4º el resultado. Menos me voy a acordar de los tiempos que realicé en eso evento. Eu acho que eu até resgatei aqui os tempos, depois do meio da conversa a gente dá uma olhada, mas vai ser um bate-papo muito legal, um prazer, Cristian, conversar com você, e pela pesquisa que eu fiz, pelo que eu me recordo, porque eu tenho 50 anos e comecei a fazer triatlon aqui no Brasil em 1988, que foi uma época onde logo eu já fiquei sabendo, né, de você, e depois a gente competiu junto no Internacional de Santos,
claro, o seu título no Ironman do Havaí foi muito expressivo, marcou muito a todos os brasileiros, pela ligação aí da América do Sul e pela sua personalidade, né? Você é um cara que, quando a gente conseguia ver alguma entrevista ou quando a gente te encontrava no Internacional de Santos, dava para ver que você era um cara acessível, né? Um cara comum, uma pessoa simpática e isso eu acho que faz toda a diferença. Pela pesquisa que eu fiz, e você vai ouvir aqui durante o episódio, é uma opinião que não só sou eu que tenho. Então, eu acho que retrata aí um pouco de fato o que você... quem você é, né? E o que você trouxe para o nosso esporte, principalmente aqui na América do Sul. Mas vamos lá. Você foi um maratonista, e aí eu descobri aqui agora, né, por conta do Samir Rossolém, nosso amigo em comum, que você acho que ainda hoje tem o 23º melhor tempo para um chileno na maratona, né, em Frankfurt, em 87, com 2 horas e 19 minutos. Efectivamente, sí, mira, efectivamente, yo corrí por primera vez un triatlón en el año 84, diciembre del 84, que se realizó por primera vez en Chile un triatlón. Antes no existía el triatlón. Y yo hasta ese minuto llevaba prácticamente un año corriendo cross country, estaba en el colegio, estaba en el último año de enseñanza media y estaba corriendo porque me gustó. Con compañeros vimos una información cross country en un parque que había en Santiago que se llama Parque O'Higgins y llegamos a correr a ese parque y me encantó el correr. Y obviamente cuando llegó el triatlón a Chile un año después, la verdad que fue alucinante pasar de un deporte a otro. Nunca antes se había visto, no lo había visto prácticamente en televisión, pero sí me habían contado cómo eran las transiciones. Y el año 87, primero partí el año 87 con toda la temporada de verano de triatlón en Chile, que eran como 4 carreras en el verano, muy pocas carreras en un año, porque en esos años no se sabía qué cantidad de carreras podía uno correr, qué tan desgastante podía ser para el cuerpo. Era muy ambiguo toda la información que se sabía del triatlón, por lo tanto no habían entrenadores. Yo estaba corriendo ya bastante más. Y el año 87 en Santiago corrí el maratón de Santiago, el cual lo gané en Santiago, eso fue en abril, lo gané con 2 horas 27 minutos, 2:27, 2:28. Y después eso me significó ir al maratón de Alemania, al maratón de Frankfurt. Y ahí ese mismo año corrí el maratón de Frankfurt, poniendo en tiempo final 2 horas 19 minutos. O sea, de los 2:28 bajé a los 2:19 en 5 meses más o menos. Pues y quedé quinto colocado en el maratón de Frankfurt y ganó el campeón europeo, que era un inglés que corrió en 2:12. Y hice una tremenda marca para no estar tan planificado el maratón. Eso fue en octubre. Y en octubre, una vez que yo llego a Chile, me dicen: Cristian, porque nosotros, bueno, somos un país pequeño, lamentablemente nuestro país no cuenta con grandes campeones mundiales en muchos deportes. Ya más en esos años eran contados con los dedos de una mano los campeones que habían en todos los deportes. Ya, y yo creo que nos sobraban dedos para contabilizar figuras mundiales nacionales. Por lo tanto, ya el correr en 2:19, salir quinto en un maratón europeo, ya era una tremenda noticia para todo Chile. Y tenía un auspiciador que en ese minuto era Lomitón, y me dijo: Cristian, ¿qué querés hacer ahora? ¿Dónde quieres ir? Y les dije: hay un Ironman acá en Brasil, en Sudamérica, no me queda muy lejos, es el primer Ironman que se va a realizar en Sudamérica y me interesaría correr.
ese año ya había corrido el maratón en abril, había salido quinto en octubre y después ya quería ir al Ironman de Brasil. Y lo hice. Fui al Ironman de Brasil, primer Ironman, éramos cerca de 20 participantes en el primer evento que lo organizaba, como dije, Jan Madruga, que es una tremenda persona, lo tuve la posibilidad de conocer, tremendo nadador olímpico. Y bueno, con las personas que fui, que me acompañaron, era todo incierto, sin saber mucho. Yo era niñito, no tenía mucho conocimiento de viaje, era todo para mí, todo nuevo. Por lo tanto, ¿Cuántos años, Cristian? Todo me asombraba. Yo creo que ya tenía como 22 años más o menos. 22 años que corrí mi primer Ironman. Y bueno, se corrió no me acuerdo el lugar, era un lugar muy lindo que me encantaría volver en alguna oportunidad. Angra dos Reis. Angra dos. De ahí era la partida y me acuerdo que se terminaba en el autódromo de Yacarepaguá, que es famosísimo autódromo hasta el día de hoy. Y ahí se terminaba con, no sé si era una vuelta o 2 vueltas al autódromo, y la temperatura en pleno diciembre era, yo creo que superaba los 40 grados de temperatura, era muy, muy caluroso. Y la verdad que ese fue como mi primer evento de Ironman de triatlón, en la cual me adapto muy bien a la alta temperatura. Uh-huh. Hay deportistas que funcionan muy bien con alta temperatura, otros deportistas que funcionan no tan bien con alta temperatura, y a mí me adaptó muy bien la alta temperatura. Así que venían buenos augurios para Hawái, para los futuros años. Foi a sua primeira prova na distância de Ironman foi aqui no Brasil, no Rio? La minha, sim. Tá. Sim. Agora, é muito bacana essa tua história. Agora, deixa eu entender um pouquinho melhor. Você era um corredor desde muito tempo? Você já era um corredor, se dedicava à corrida desde a época da escola, da infância? Como é que você se tornou um maratonista? Né, você falou do cross-country, da maratona, mas o que veio antes? Como é que era o Cristian antes? Mira, yo partí a los 17, casi a los 18 años recién haciendo deporte. Jamás antes nunca había hecho deportes. Lo que sí, mi familia tenía piscinas públicas. Sí. Y yo no sé, y desde que yo tengo memoria, por lo tanto era de muy chico, y no sé si aprendí primero a nadar o a caminar, ¿ya? Por lo tanto, la natación para mí era muy natural, ¿ya? Pero nunca hice natación con entrenador. Siempre jugué, estaba metido en el agua, me tiraba piquero. Yo estaba con traje de baño desde noviembre, diciembre, hasta marzo. No me ponía ropa, vivía con puro traje de baño desde chico. Por lo tanto, y bueno, y Santiago tiene clima bien extremo. Santiago a la mañana en pleno verano hay 7, 10 grados de temperatura, puede llegar a los 30, 34 grados y después la noche nuevamente vuelve a bajar. Por lo tanto, hay es muy raro que uno ande con traje de baño todo el día. Y nunca fui un buen nadador, pese a que la natación era muy natural para mí, porque nunca tuve un entrenador que me corrigiera la técnica. Recién la corregí a los 18 años, empecé a hacer el entrenamiento de natación y ya adquiría muy mala técnica. Sí. Técnica para nadar, pero sabía desenvolverme muy bien en el agua, tirarme. Yo me bañaba en unos canales acá en Santiago, canales que se llama Canal San Carlos, un canal de agua muy turbia, muy fea, con mucha corriente, y me bañaba a los 10 años, 8 años, y nunca tuve ningún problema, me manejaba muy bien en todo tipo de condiciones desde niño, pero nunca fui un excelente nadador porque nunca me mejoraron la natación desde un comienzo. Y el trote, el maratón, el running o el cross country lo empecé a hacer recién
a los 17, casi 18 años, que vimos una información en el colegio, un diario mural que decía Cross Country Parque O'Higgins. Y el cross country, mi categoría, que era la superior, la más grande de los estudiantes, corrían 3.000 metros. Y legal. Y corrí y me encantó. Y estamos hablando en 83 más o menos, por ahí. Ese era el último año. E me encantó el correr, me encantó. E quando que você resolveu correr uma maratona? A maratona de Santiago foi a sua primeira? Fue la primera, ese mismo año, el año 87, ese año corrí, creo que ese año fue el terremoto, no, fue el 85. No, ese año por alguna razón se canceló el triatlón de Santiago, que se iba a hacer en abril. Y yo opté, como 2 meses antes, dije ya, si se cancela, yo corro el maratón. Y ahí sí. Recién me inscribí para el maratón, pero no era algo que yo lo traía planificado desde tiempo. Yo ya me había convertido en un triatleta y era lo que realmente a mí me gustaba, me apasionaba mucho más que el maratón. Y bueno, en esos años había un periodista Julito Martínez, que está descansando ahora en el cielo. Él me mandaba mensaje por televisión y me decía: Cristian, usted tiene que dedicarse al maratón, usted corre mejor maratón que el triatlón, no pierda el tiempo en el triatlón. Pero los dos deportes estaban corriendo muy bien, me encantaba el maratón, pero me apasionaba mucho más el triatlón. E como que foi o seu contato com a bicicleta? Se você já sabia nadar e você estava experimentando a corrida, como é que você resolveu a questão da bici? En diciembre del 85 se hace por primera vez un triatlón en Chile, y en el cual yo participé. Y no había andado nunca en bicicleta, yo ya estaba corriendo y nadaba bastante decente, bastante bien, pero sin técnica, pero bien. Y ahí me tuve que empezar el único deporte que no había hecho era el ciclismo, así que empecé a usar una bicicleta. Y bueno, primera vez que usé una bicicleta por 10 kilómetros, 15 kilómetros, y para mí esas eran grandes distancias, así que no lo manejaba muy bien. Ahí empecé a entrenar con bicicleta, acá le decimos bicicleta chancho, así la peor bicicleta, la que uno encuentra por ahí en cualquier lado. Empecé a entrenar con eso y esas fueron mis primeras bicicletas que tuve, que me salió muy barato, la compré en un local por acá cerca, pero era una bicicleta de muy baja calidad. Uhum. E esse seu primeiro triatlon, você... enfim, correspondeu a tus expectativas? Sí, mi primer triatlón, que salí tercero, yo la verdad que era muy, muy inseguro. Uh-huh. Y veía a todos estos triatletas que estaban recién participando en su primer evento, y las personas, uno lo ve que yo siempre fui bajo, mido 1,66, y veía a todos los triatletas que eran 1,75, 1,80, y lo mismo me pasó en Hawái. Todos los deportistas con tremenda facha, tremenda pinta, decía, yo empezaba a contabilizar, los miraba y decía, yo creo que va a salir como 50 de Santiago. Y no me creía, nosotros nos decíamos, no me creía el cuento, no me creía que yo era bueno para el triatlón. Sí. Tenía mucha inseguridad. Y finalmente corro y empiezo a pasar en bicicleta,
creo que salí como, la distancia era 1040 y 12, una cosa así. Eso fue el primer triatlón que se hizo en Chile. Ajá. Salí como 30 del agua, 30, 40, pasé en bicicleta, me pasaron en bicicleta y después en el trote remonté al tercer lugar. Salí tercero y muy contento porque pensaba que iba a salir muy atrás y no, salí bastante más adelante de lo que me presupuestava. Quem eram as pessoas que competiram essa primeira prova? Você tem alguma recordação? Você veio da corrida. Tinha o que, nadadores? Tinha ciclistas? Quem eram as pessoas que tiveram a coragem de participar do primeiro triatlón? Sí, bueno, habían nadadores, corredores, muy pocos corredores, algunos ciclistas, y el que ganó era un corredor de medio fondo que ganó esa carrera, Eduardo Valenzuela. Él se había cortado el tendón de Aquiles y le habían de tratamiento, mucha natación y mucha bicicleta sí. En recuperación. Por lo tanto, él era una de las personas que más entrenada estaba para ese evento, que en el fondo nos avisaron con un mes y medio más o menos de anticipación que se iba a hacer este evento en Chile, si antes no existía. Por lo tanto, no habían favoritos, no había historia, por lo tanto podía ganar cualquiera de los que estuviera ahí y que hubiese sido bueno para los tres deportes en la combinación. También estuvo punteando la carrera un famoso nadador de Chile que es Paulo Sangelini. Él fue un tremendo nadador. Quantas pessoas você se recorda, mais ou menos? Eram o quê? 20, 30, 50, 200? Quantas pessoas tinham? Como 70 pessoas. Entendi. Havia mulheres, Cristian? Había mujeres, habían como unas 8 mujeres más o menos. A Cláudia Cortés já estava lá? Claudio Cortés también participó en el primer triatlón y que ganó ella. Sí. Ela que ganhou? Sí. Legal. Bom, esse foi o triatlo em... Não foi em Viña del Mar. Viña del Mar foi depois, que aí você ganhou. Foi o primeiro triatlón que você ganhou, não? En Viña del Mar fue el primer triatlón que gané el año 85, como Sim, em março do 85 foi o primeiro triatlon que ganhei. Tá. Então, esse primeiro triatlon que você participou em Santiago foi em 84, foi um pouquinho antes? Ou foi também em 85? Foi um em janeiro e um em março? Qual triatlon disse tu? O primeiro triatlon que você acabou de falar que participou em Santiago. Em dezembro. De 84. Del 84, sim. Sim, aí em março você já ganhou o seu primeiro triatlon. Foi o segundo triatlon que você participou, o de Viña del Mar? Teve também de Laguna Carrén, não teve? Segundo, sí. Foi o segundo triatlon que participé y que gané. Y bueno, y de ahí para adelante fui ganando todos los triatlones que se hacían acá en Chile. Sí. 87, 85, 86, 87, pero eran muy pocas carreras en todo caso. Claro. O que você acha que fazia com que você ganhasse das outras pessoas? O que era? Era a maratona? Era a maratona não, né? Era a corrida que te dava o diferencial? O que fazia com que você logo tivesse bastante sucesso? O que fez, perdão? Mejoré la natación bastante porque ya estaba en un buen nivel. Ya en natación mejoré bastante y bicicleta también mejoré, pero sin duda lo más fuerte que yo tenía que era el era donde sacaba ventaja, pero generalmente me bajaba. En esos años no había tantos triatletas, yo un montón de carreras en esos años ganaba por 7 minutos, 5 minutos. Wow.
o- 8 minutos, 2 minutos, 3 minutos, porque llegué a mejorar mucho la natación y la bicicleta. Y ya mejorando esos dos deportes, más que mi especialidad era el trote, por lo tanto me bajaba junto con ellos y le ponía 3, 4 minutos corriendo sin no puedo decir sin esforzarme, pero me era muy fácil sacarle más ventaja todavía en la parte de trote, que cuando todos los corredores en el trote iban así, yo iba subiendo. Claro, claro, porque você tinha uma natação e um ciclismo bons e que te davam a sustentação para você desenvolver tua corrida. Nessa época, você fazia o quê? Começou a trabalhar, estudava? Como é que estava a sua vida pessoal? O que você queria ser da vida, né? O que você iria trabalhar? Como é que estava isso? Você ia cuidar das piscinas da tua família? Bueno, yo trabajaba acá en la familia, en el negocio familiar, pero también le dedicaba mucho tiempo al deporte, y cada día empecé a dedicarle más tiempo al deporte y a dejarle un poco de lado el negocio familiar, y mis papás ya me daban permiso y se dieron cuenta que tenía posibilidades de ser buen deportista. Por lo tanto me dediqué más a entrenar, y claro, el negocio ya familiar lo veía mi papá, mi hermano, pero lamentablemente yo salí del colegio y me dediqué a correr. O sea, no sé si lamentable, pero no tuve la posibilidad de ir a la universidad. Después con el tiempo hice un par de cursos, un curso de administración de empresas, pero claro, a los 18 años, para llegar a ser exitoso tiene que dejar prácticamente todo de lado. Aham, entendi. E como é que você soube que havia um Ironman, que existia a prova na distância de Ironman? Já havia algum chileno, depois do teu primeiro Ironman em 1987, que já havia participado de alguma prova de Ironman em algum lugar do mundo, já que foi o primeiro Ironman na América do Sul, né, o do Dijan? Sí, no, el primer chileno que corrió después un Ironman en Hawái, en realidad yo creo que fui el primer chileno que corrió un Ironman en el año 87, el de Brasil. Antes creo que nunca había habido un chileno que hubiese participado en otro Ironman. Lo que sí, el 88 fue un chileno a Hawái, que participó el primer chileno que participa en el Ironman de Hawái fue no me acuerdo el nombre, no era Pablo Droguet, pero hubo el 88 Lalo Valenzuela, parece que foi. O Pablo Dogretti, o Pablo, ele foi triatleta muito talentoso aí também, né? Talvez o seu maior rival. Muy conocido. Sí, sí, muy conocido acá, y fue mi competencia por muchos años. Eu lembro. Sí. Ô, Cristiano, muito simpático, Pablito. E quando é que você soube que existia um triatlon na distância tão longa quanto um Ironman? Bueno, yo no terminé de responder. Yo había escuchado, había visto algunos videos, pero en esos años había muy poco material de información de televisión. Era muy difícil poder ver triatlón por televisión. Me llegaba a revistas y hablaban del Ironman de Hawái, que es la competencia más dura del triatlón mundial, que se realiza antes no se realizaba en Kona, se realizaba el primero en San Francisco, en San Diego, después se fue a Oahu, y después se fue a Kona. Big Island. Y yo había escuchado, y era obviamente el sueño de un deportista correr en su carrera madre, que para nosotros era el Ironman. Y siempre tuve muchas ganas de ir, y desde el 87 en adelante, después que corrí el Ironman de Brasil, ya me entusiasmé mucho por poder participar en el Ironman de Hawái. El año 88 tuve la posibilidad, pero
me descalificaron en una carrera que era clasificatoria en Estados Unidos que se llamaba Texas Hill Country. Es un triatlón de 3/4 como el ex Pucón, y me desabroché el casco, yo creo que 50 metros antes de bajarme de la bicicleta, y me descalificaron por desabrocharme el casco antes de bajarme de la bicicleta, y eso me significó un año más que tuviera que esperar para llegar a Kona. Y finalmente mi primer Kona fue el año 88. E como é que foi a sua primeira experiência no Havaí? A hora que você abriram a porta do avião, você viu aquele calor quando a gente chega lá e tal. Como é que foi qual era a sua expectativa e como é que foi, né, a tua prova, o teu debut em Kona? Sí, bueno, también me pasó un poco lo mismo que es mi primer triatlón en Santiago. Bueno, con mayor razón los gringos eran mucho más altos que yo, pintoso, buen físico, y eso como que no sé si me intimidaba, pero no me sentía seguro de cómo me iba a ir, siendo que estaba entrenando bien. Había entrenado bien, era buen corredor, yo lo sabía que era buen corredor, me faltaba natación, había mejorado mucho el ciclismo, y claro, tampoco había mucha literatura de entrenamiento. Yo fui generalmente un autodidacta, prácticamente gran parte de mi carrera me entrené solo, por lo tanto era mucho prueba de error. Hacía pruebas y me iba bien, me iba mal, y hacía el análisis, qué había hecho bien, qué había hecho mal, para poder después mejorar y no cometer errores tanto en entrenamiento como en alimentación, en hidratación. Todas estas cosas no había literatura, había poca información, pocos entrenadores, por lo tanto era mucha, como acá decimos, mucha prueba y error. Íbamos probando hasta poder hacer bien las cosas. Y llego a Hawái y corro mi primer Hawái. Finalmente me bajé muy adelante. En un minuto, primer carrera, estuve hasta en el lugar número 12, 10, 12 por ahí, en la general, y finalmente terminé 16 peleando el 15º lugar con Mike Peake. Y Mike Peake me ganó, y yo cuando veía a Mike Peake en ese minuto no lo podía creer que le estaba ganando al gringo, al pelado. Y todos de nuestra época, todos conocemos, y bueno, íbamos peleando con Mike Peake el 15º lugar, y la verdad que era una emoción estar junto al lado de mi ídolo, ganándole. Estuve mucho rato adelante, me volvió a pasar, y bueno, finalmente terminé 16, pero primero en la categoría 18-24 años. Mi primer Ironman, y fue 8, el Ironman de Brasil creo que fue 8 horas 56 minutos el primer Ironman que hice, y después bajé a 8:54 en Hawái el año 89. E como que você sentiu o calor? Foi natural para você? Foi mais fácil? Foi mais difícil do que no Rio? Mira, no fue más que en Río, no sé, igual es muy caluroso Hawái, y hay zonas muy calurosas cuando uno está corriendo en la autopista. Es muy duro. No sé si fue más caluroso que Río, pero se sentía como las mismas sensaciones. Muy fuerte la alta temperatura, y uno se tenía que ir mojando para mantener la temperatura corporal no tan elevada. Pero ambas carreras me encantaron, las gocé, me gustó mucho correr en alta temperatura. Para mí no fue un problema poder correr en alta temperatura. Você terminou
o teu primeiro Ironman e você já pensou que queria voltar lá no ano seguinte? Sí, una vez terminando la carrera, uno al tiro quiere volver para el próximo, queda tan contento, y también cuando a uno le va mal también es cabeza dura, dice, no, oye, el próximo año esto lo tengo que ganar. No me puede ganar, es medio bruto, por lo tanto sí, yo al año siguiente quería volver. Você hoje, né, com todo o histórico e tendo passado tantos anos, você acha que a sua primeira prova lá no Havaí poderia ter sido melhor? Ou você fez o que você tinha na época? Você deu tudo o que você tinha na época? El primer Ironman de Sim, Brasil, lá em Kona. de Hawái. Sí, no, yo creo que igual me faltó trote, correr mejor. Ajá. Lo que pasa, no me acuerdo mi tiempo del maratón, primer año, en Kona, pero sentí que me fundí en la parte de trote. Uh-huh. Ya pagué factura, seguramente porque el ciclismo fue muy intenso. Sí. Me emocioné mucho, le metí mucho y más de lo que tenía que haber hecho en el ciclismo, y después cuando me bajé a trotar pagué. Uh-huh. Pero bueno, esas son experiencias que uno va adquiriendo y la única forma de mejorar eso es los años, la práctica, la experiencia, hasta lograr la perfección. Al final, la perfección nunca existe casi. Sim. Aliás, se emocionar, se empolgar no ciclismo é um erro muito comum lá no Havaí, né? As pessoas se deixam levar pela motivação, pedalam muitas vezes mais rápido do que deveriam e pagam a fatura na corrida, né? Sí, es lo que me pasó ese año y el año 90, que también le puse tan fuerte en bicicleta porque me sentí mejor. Yo mejoré mucho el ciclismo en esos años. Uh-huh. Y de hecho mis parciales eran los 3 primeros parciales, tanto en la bicicleta como en el trote. Y bueno, nunca, lo que a mí me faltó mucho en toda mi carrera deportiva, hacer mucho trabajo de core, que hoy está muy fuerte, muy de moda, abdominales, dorsales, todo el tren mediano de la columna abdominal y dorsal. Eso creo que fue uno de los grandes errores que tuvimos en esos años, y yo feliz porque acá nos reímos muchas veces porque mi filosofía es fuerte y derecho. Uh-huh. Darle todo el rato, meterle fuerte y derecho nomás, hasta el final. Quando que você... Y bueno, y ahí... Perdón. No, y ahí pagué, obviamente el año 91, pagué y me terminé retirando en la carrera porque tuve problemas en la columna por mucho desgaste. Cuando me bajé a correr, sí, no podía correr. Uh-huh. Y bueno, y también me descubrieron que tenía 2 hernias lumbares y que la única forma de mantenerlas bien era con ejercicio core. Claro. Quando que você percebeu, ou quando que você começou a achar que você poderia ter um bom resultado no Ironman do Havaí, né, que já era e continua sendo a prova mais importante aí do mundo no triatlon? Quando que você percebeu que você eventualmente poderia ter uma boa colocação? Bueno, ya con el 16 lugar ya me di cuenta que nosotros decimos, me di cuenta que ya tenía dedos para el piano. Ya, sí. Ya. Porque, bueno, el primer Ironman que corrí, que fue el Ironman de Brasil, 8:56, en Chile, bueno, nos faltaron el típico chileno
chaquetero, nosotros decimos chaquetero, sí, pero fue en Brasil, las condiciones no son las mismas que en Hawái, pudo haber faltado distancia en la bicicleta o en el trote, por lo tanto es demasiado bueno ese tiempo para ser real, es demasiado bueno para que sea real, como dicen los gringos, too good to be true, ¿ya? Era demasiado bueno para que sea realmente correcto el tiempo. Y bueno, también me entró la duda, la inseguridad, hasta que llegué hasta el año 88, que salí 16 en la general, y ahí realmente me di cuenta, no, realmente ando fuerte, ando bien, estoy corriendo bien, y con más entrenamiento iba a mejorar, y ahí en el año 88 ahí me di cuenta que podía andar bien y llegar a los 10 primeros en Hawái. Y el año 91 entré noveno en Hawái, y bueno, en el año 92 partí ya con el número 9 en el dorso. Partí ya bien adelante, ya me conocían, pero tampoco era ningún favorito, porque durante ese año no había ganado ninguna carrera importante. Sí había entrado, creo que como quinto, sexto en Alemania, por lo tanto ya estaba corriendo bien, me estaba sintiendo cómodo, bastante más seguro, sabía ya lo que era capaz de hacer, pero siempre me faltó mucha natación. O sea, en un 1540 y 10, yo siempre deseé haber nadado un minuto y medio más rápido, o un minuto más rápido. Lo mismo que en Hawái, en un Ironman, nadar un minuto y medio, 2 minutos más rápido me hubiese significado mucho mejor resultado, especialmente en las cortas distancias. Como é que foi a sua preparação pro Ironman de 1992, sabendo já das hérnias, né, que você tinha 2 hérnias e que você precisava tomar cuidado com elas? O que você fez para se preparando, né, no caminho para 1992, para ter conseguido conquistar, enfim, o título mais importante, eu acredito, né, da sua carreira? Mira, para el año 92, ya teniendo el resultado del 91, mi trabajo fue buscar lugares que se parecieran a la temperatura de Hawái. Primero era temperatura y altimetría. Sí. Buscar mismo circuito, misma temperatura, poder entrenar 4 meses con condiciones iguales o peores que lo que me iba a tocar en Hawái. Y en temperatura encontré un lugar que mi cuñado vivía en un lugar en Estados Unidos que se llama Baton Rouge, que está en New Orleans, muy cerca, y está todo el Golfo de México ahí muy cerca, por lo tanto había mucha humedad, en pleno zona de alta temperatura, mucha humedad, 100% humedad prácticamente todos los días, llovía mucho todos los días, pero era todo plano, era 200 kilómetros y no tenía una subida, y tenía ese miedo, que tenía que buscar un lugar que tuviera subida, y justo antes de la carrera logré irme un mes, yo creo que un mes y medio más o menos antes a San Diego, California. Ótimo. Y el último proceso fue en San Diego. Y ahí estaban grandes deportistas, Jürgen Sack, Mark Allen también se iba, llegaban todos los europeos, llegaban a entrenar a San Diego. Era, aparte de Boulder, Colorado, San Diego era la creme de la creme del triatlón internacional,
llegué a entrenar allá justo el tiempo perfecto, creo que fue un mes y medio, 6 semanas, y de ahí me fui a Hawái. Por lo tanto, cuando llegué a Hawái, el calor, la alta temperatura de Kona era pan comido, para mí era estar en mi clima, gozar, Sí. me sentía muy cómodo. Por lo tanto, cuando llegó la carrera, en ningún minuto me sentí tan ahogado por la alta temperatura o por el desgaste de la altimetría. Você largou essa prova sentindo-se, enfim, super preparado, na melhor forma física que você jamais havia estado? Sí, me sentí bien seguro, pero siempre nos falta algo. Nunca estamos 100% bien, siempre algo hay que falta, más bicicleta, más entrenamiento, mejor alimentación, más adaptación, siempre hay cosas que estaban faltando, y yo sentía que me faltaba un poco más de bicicleta. Uhum. Você chegava ou você costumava chegar com quantos dias antes de antecedência, antes da data da prova? Llegaba con el día miércoles, una semana y media antes de la carrera. Sim. Y ese mismo día me iba a hacer un trote largo al tiro para que me recibiera a Hawái, un trote de 21 kilómetros, creo que fue el mismo día que llegaba a Hawái. Wow. Y el día sábado hacía prácticamente el circuito completo, no completo, sino que yo creo que eran como 160 kilómetros que hacía el día sábado previo a la carrera. Sim. Y después de la semana siguiente ya bajaba completamente la intensidad y obviamente el volumen. Uhum. Nessa época, Cristian, você treinava muito? Você tem essa memória de ter treinado muito, ainda mais depois, né, de ter continuado a sua carreira por muitos e muitos anos? Era uma época que você também treinava exageradamente, treinava demasiadamente? Mira, en esos años entrenaba harto, mucho. El año 92, 93, 94, y después ya empecé a bajar un poco el volumen. Cantidades de kilómetros, principalmente en la bicicleta, pero me daba cuenta que los alemanes, todo esto, Wolfgang Dietrich, Jürgen Sack, Sabacho, todos entrenaban, bueno, Sabacho un poco más tardío, todos entrenaban mucho volumen, o sea, eran ciclistas que llegaban a hacer 1500 kilómetros a la semana, muchas veces. Uhum. Y también hubieron semanas que llegué a hacer 1200, 1300 kilómetros a la semana de bicicleta, y obviamente bajaba la cantidad de horas de correr o kilometraje de trote. Y ahí uno va jugando cuando bicicleta hacía mucho, bajaba la cantidad, y ahí iba un poco buscando el equilibrio, pero en un minuto sí llegaba a hacer mucha distancia, grandes distancias. Uhum. Bom, como é que foi a prova para você? Um resumo do Ironman 92 para você no decorrer da prova. Como é que foi sua natação? Como é que foi o seu ciclismo? E como é que foi a sua corrida, sua maratona? Mira, la natación salí en 52 minutos bajo, 52, 53. Creo que fueron 52... como en 52.30, y Mark salió como en 51.50, como un 30-40 segundos Sí. de diferencia con respecto a Mark Allen. Después la bicicleta, me sentí muy cómodo, iba en la carretera pasando, pero de repente me motivé porque vi la moto de punta, pero pensé en un minuto que iba la moto de punta siguiendo a las primeras damas que iban adelante. ¿Ya? Y me desmotivé, dije, no es por desmerecer el rendimiento de la mujer, que Ajá. igual tenían Claro. tremendo nivel.
y decía, no puede ser, ¿cómo voy tan atrás y debería estar mucho más adelante? Y de repente como en los torsos, en los números, veo número 7, número 8, número 4, y ahí recién me doy cuenta que voy llegando a la punta de los élites de hombres. Y ahí me tranquilicé. Y de repente voy pedaleando y veo a Mark Allen al lado mío. O sea, jamás en mi vida había tenido a grandes figuras pedaleando del triatlón mundial, en la carrera más importante del triatlón mundial. Que estuviera el chilenito ahí compitiendo de igual a igual con ellos, y traté de controlarme y no emocionarme tanto porque todavía quedaban 70 kilómetros, 80 kilómetros más por recorrer en bicicleta, y la carrera no se termina cuando uno pilla a los competidores, sino que ahí uno tiene que, de ahí para adelante, tiene que hacer las cosas con mucha calma, mucha tranquilidad, mucho análisis, mucha precaución. Y bueno, ahí me fui cuidando y nos fuimos cuidando mucho con todos los competidores que estábamos ahí en punta. ¿Y a maratona? Bueno, la maratón. Bueno, la maratón, yo me bajo, no me pongo calceta, me pongo una polera solamente y una visera, y empiezo a correr, y fue una transición muy rápida, bien planificada. Y empiezo a correr, y Jürgen nos había pegado un cambio de ritmo un par de kilómetros antes, pero nadie le hizo caso, lo dejaron irse solamente, porque todos sabíamos que no era un muy buen corredor, por lo tanto no era de preocuparse. Y Jürgen partió corriendo antes que nosotros, y finalmente yo en la transición me cambié en ropa muy rápido y empecé a correr, y al kilómetro ya había pillado, menos el kilómetro ya había pillado a Jürgen Sack, y pasé en ese minuto, me acuerdo perfecto, porque estaban todos los helicópteros, las motos, diciendo, ¿quién es este? ¿De dónde viene? Un aparecido. Un aparecido que está ganando ni siquiera de grandes potencias como Alemania, Australia, Estados Unidos, Canadá. No, era un chileno que estaba punteando y había tomado la punta del triatlón mundial. Y yo lo escuchaba por la radio, así que here the Chilean coming from nowhere, así que viene de ningún lado. Y eso como que me ponía los pelos de gallina, porque yo lo escuchaba en la radio cuando íbamos corriendo, pero me trataba de concentrar y no acelerar. Y especialmente en ese minuto yo me tranquilicé mucho, dije no voy a cometer errores, voy a ir a hacerlo muy despacio. Empecé a correr suave, cómodo, y esperé a Mark, porque sabía que Mark Allen era la persona que iba a ser más difícil de poder ganar, que ya había corrido Hawái en 2:42, por lo tanto era muy difícil de poder ganarle a Mark Allen. Y lo esperé hasta que recién en el kilómetro 7 me pilla Mark, y ahí yo dije ya, ahora es el momento de correr, y me sentía muy cómodo hasta ese minuto, muy cómodo. Y de ahí para adelante empecé a correr cómodo, y junto a él, yo creo que fueron unos 18 kilómetros que corrí muy cómodo, marcando el paso de él. Y yo pensé que iba a seguir cómodo, pero no sé si fue Mark o que apuró, o yo que me empecé a deshidratar, me empecé a fatigar, pero finalmente Mark terminó corriendo en creo que 2:44, o 2:43, 2:44, y yo 2:48, 2:49. Y ahí en el kilómetro 20 más o menos me empieza a entrar a respirar ya más incómodo, sentía el ritmo más incómodo, y ahí tuve que tomar la opción de seguir con Mark o quedarme con mi tiempo, con mi ritmo.
finalmente opté por quedarme con mi ritmo que yo llevaba, que sabía que podía llegar y no me sacara mucho tiempo al final de la competencia. E como é que foi a sensação a hora que você sabia que você ia chegar em segundo lugar, que o terceiro lugar não iria te pegar e você finalmente, o Cristian Bustos, chileno, ia conquistar a medalha de prata no segundo lugar no Ironman do Havaí, tão sonhada? Sí, bueno, era una carrera soñada. Yo hubiese estado feliz con los primeros 10 lugares, haberme quedado quinto, sexto, octavo, ya era un tremendo éxito. Llegar en segundo lugar con las condiciones económicas que tenía, los lugares de entrenamiento que busqué, mucho pulso, sin mucho conocimiento, llegar a los mejores lugares, coronar la carrera con un segundo lugar, era realmente maravilloso el resultado que estaba teniendo. O sea, una sensación, al final uno cuando iba corriendo y se me acerca un chileno con una bandera que es Rolando, se produce una mezcla de sentimientos, emociones, y yo creo que es una mezcla de sacrificio, trabajo, dedicación, estar lejos de tu familia, soportar las altas temperaturas, las bajas temperaturas, el estar solo, y se produce una mezcla de sentimientos que no sé cómo explicártela, pero son sentimientos súper power que se sienten en ese minuto y que jamás, nunca, ni siquiera cuando gané el Ironman de Europa lo sentí, pero fue una mezcla de sentimientos. Yo creo que se vio todo junto, la mezcla de todo lo que te costó para poder llegar ahí y estar culminando tu carrera con ese resultado. O Mark Allen e vocês conversaram alguma coisa ali na linha de chegada? Sí, Mark me dijo, Cristian, pensé que esta carrera no la ganaba porque te vi muy fuerte en la carrera corriendo. Y él me dijo, tú bajaste tu nivel, pero en un minuto me llevabas muy, muy ahogado y no pensé que iba a ser capaz de poder ganar esta carrera, y la verdad que me dijo, yo me despreocupé de ti, me despreocupé que estaba Cristian Bustos, que en enero me había ganado en Pucón en 16 kilómetros, me había metido prácticamente 4 minutos de diferencia en 16 kilómetros. Por lo tanto, fue... y yo visualizaba ante la carrera que a mí algo me faltaba en mi rompecabezas, en mi estructura, en mi competencia, como que algo me hacía ruido, pero no podía encontrar qué era, porque él es una persona muy mística. Ya trabaja mucho con la concentración mental y estomacal. Ya se concentra mucho, saca mucha fuerza supuestamente de su estómago y la transfiere todo a su estómago, que es el centro del cuerpo, hacia abajo y hacia arriba. Por lo tanto, me dijo, no podía encontrar cuál era lo que me estaba haciendo ruido de esta carrera, y no podía encontrar hasta cuando te vi en la bicicleta y nos pillaste. Ahí me di cuenta, Cristian Bustos es la persona más peligrosa de este grupo de corredores. Que legal você ouvir isso, né? Você então havia ganhado dele em Pucón nesse mesmo ano? Correcto, yo lo había ganado en Pucón, eran 1664 y 16, esa era la anterior distancia que se hacía en Pucón, una distancia que yo la considero muy bonita, 1660 y 15 o 16 era una carrera que no te desgasta tanto como un medio Ironman. Sí. Y te deja bien puesto como para un approach, para una carrera importante, es una muy buena distancia. Concordo.
Cristiano, o que mudou em você depois que você assimilou essa vitória, a hora que você voltou para o Chile, voltou para casa, Santiago, né? Enfim, passou o final do ano, começou 93. Como é que você mudou depois desse título, né, praticamente, que você conquistou? Bueno, yo después de ese segundo lugar, cada día se abrían mucho más puertas en cuanto al tema de auspicio, de posibilidades de buscar el mejor lugar de entrenamiento. Tenía un país, un gobierno que me estaba apoyando. Como te mencioné, en Chile no teníamos mucha prensa, mucho deportista a nivel mundial, por lo tanto tenía mucha prensa que me seguía y de hecho hasta el día de hoy la prensa que seguía en esos años, la televisión que había en esos años es mucho mayor de lo que cubren hoy en día el triatlón nacional. En esos años cubrían mucho triatlón, me seguían a todas las carreras y bueno, tuve la posibilidad de tener mejores auspiciadores en esos años y buscar el lugar que yo quisiera buscar para ir a entrenar, pero igual siempre faltaban recursos para tener un entrenador, tener buenos lugares y bueno, seguir siendo la misma persona porque Cristian Bustos no haya cambiado porque había salido segundo en un Ironman de Hawái. Creo que no entiendo las personas que cambian del cielo a la tierra, cambian sus personalidades, sus formas, sus actitudes hacia el prójimo, hacia las demás personas, por ser más famoso o menos famoso. Yo sigo siendo igual, soy la persona que tengo 2 ojos, una nariz, una boca, no soy de otro planeta. Siento amor, siento dolor, siento pasión igual que todas las personas y sigo viviendo. Yo vivo normalmente súper, dentro de todo súper austero, pero cómodo, haciendo lo que realmente a mí me gusta, me apasiona y creo que en un segundo lugar o un campeón mundial como Mark Allen no te debería cambiar tu actitud, tu forma hacia las personas y hacia uno mismo. Creo que uno la verdad que no entiendo por qué y por dónde y por qué puede ser que una persona cambie tanto quando é famosa quando não é famosa. A vitória você falou o Ironman da Europa, né? E aí eu tô aqui refletindo, de fato, né? O Ironman que era realizado em Roth naquela época e continua até hoje, ele era de fato o Ironman da Europa, né? Ele era o equivalente europeu da prova do Havaí, era uma prova que todo mundo ia e você acabou conquistando essa prova em 1993. Em termos de competição, foi mais difícil você vencer o Ironman da Europa ou a prova no Havaí em Kona 92 ela foi mais difícil em termos de competitividade? Bueno, las dos competencias en esos años no habían tantos Ironman como hay hoy en día. Por lo tanto, se focalizaba mucho en los mejores competidores. Obviamente, todo el mundo, hasta el día de hoy, quiere ir al Ironman de Hawái y llegar en su mejor momento, en el 100% de su performance. Pero también había otra carrera que, como tú dices, era el Ironman de Europa, que era una carrera que para los europeos, que eran muy fuertes, todos querían andar muy bien en el Ironman de Europa, que así se llamaba, el Ironman de Roth. Y todos querían andar bien porque al que le iba bien en el Ironman de Europa le iba bien en Europa, tenía buenos auspiciadores, pero también era como un presagio para lo que se venía con el Ironman de Hawái. Por lo tanto era como una cábala para los europeos correr y andar bien en el Ironman de Europa. Era muy competitivo, pero obviamente en Hawái para mí fue más competitivo porque tuve a Mark Allen que no le pude ganar y que me terminé quedando con el segundo lugar y no fui capaz de mantener el primer lugar. Pero en el Ironman de Europa estaba tan bien entrenado,
tan bien entrenado que, que fue como un entrenamiento muy intenso, a alta intensidad, sin los descansos. Me sentí como nunca en ningún minuto me sentí urgido, ahogado, fuera de ritmo, que me estuvieran ganando, que me estuvieran sacando. Siempre como que hasta la mitad de la bicicleta, de ahí en adelante, manejé la carrera muy cómodo, siempre a una alta intensidad, obviamente. Pero fue una carrera que me salió muy cómoda, pese a que el nivel era muy intenso de todos los alemanes, los finlandeses, los europeos, los ingleses, alemanes. En esos años teníamos muchos alemanes, bueno, y hasta el día de hoy ha sido la mayor cantidad de alemanes que han ganado Hawái. Sim. E aí você se sentiu completamente preparado e confiante depois dessa vitória no Ironman da Europa para largar em Kona em 93? Sí, yo me sentía muy confiado, me sentía seguro hasta como 5 semanas antes del Ironman de Hawái. Yo creo que en realidad como 3 semanas antes del Ironman de Hawái, yo ahí cometí un error muy grande. Estaba entrenando en altura, en Boulder, Colorado, a 1.600 metros sobre el nivel del mar, y bajé muy anticipado por el frío al nivel del mar. Y ya 3 semanas yo estaba haciendo tremendas carreras, tremendos tiempos en la natación, bicicleta, trote. Y ya cuando faltaban 2 semanas, mi cuerpo ya no resistió no estaba durmiendo la noche, los tiempos que tenía que hacer ya no estaba entrando los tiempos, por lo tanto yo 2 semanas antes de Hawái ya sabía que no estaba en un muy buen nivel. Y después me di cuenta que claro, perdí la cantidad de glóbulos rojos, la adaptación a la altura, pero seguí entrenando al mismo nivel que estaba entrenando a la altura. Ahí terminé, llegué en bicicleta, nadé 52 minutos alto, llegué a la punta en bicicleta a mitad del ciclismo, como en el 80, kilómetro 80, y me mantuve en punta. Y después no fui capaz de mantener el grupo de avanzada, me fui ahogando, sintiéndome mal, y me bajé como 18, 20 y con mucho problema a la espalda. Ahí se hizo muy fuerte mi dolor en la columna, y finalmente me terminaron sacando en camilla. Fue un poquito exagerado, pero bueno, me terminaron sacando en camilla de la carrera, y obviamente fue el mayor desastre de mi carrera deportiva, porque cuando tenía la mejor posibilidad y además que tenía toda la prensa chilena, los periodistas que estaban apoyando y fueron a Hawái, fue cuando más mal me fue. Por lo tanto, hubiese sido mejor que me hubiese ido solo, sin presión, sin nada. Claro. Pero bueno, no fue así, y lamentablemente terminé muy mal de esa carrera, y frustrado obviamente, porque hay un tremendo trabajo detrás, en el cual hay mucho sacrificio, inversión, y terminas mal. É penoso. Bom, aí você mudou o ano, 94, você finalmente vai se preparar para a prova da sua vida, o Ironman do Havaí, né, em outubro. E aí você resolve fazer um training camp em La Paz, na Colômbia, né? Foi na La Paz, na Colômbia, não foi na Argentina, né? Ou foi na Argentina? Não, na perdão, Argentina. Confundi, na Argentina. Sí, e aí você acaba sofrendo aquele acidente, foi atropelado e tudo mais. De novo, é claro que foi horrível para você. Como é que você saiu dessa situação de estar no auge, em 92,
93 você tinha tudo para ter um resultado expressivo em Kona, teve esse problema. Aí você de novo fala, não, agora eu vou. 94 você sofre esse acidente. O que passou na sua cabeça quando você, enfim, realizou que você não ia mais fazer o Ironman em 94? E como é que você planejou, então, a sua volta, o seu regresso, a sua carreira daí para frente? Bueno, el lamentable accidente del 94 obviamente me cortó toda mi carrera deportiva. O sea, estaba en un momento inmejorable de mi carrera deportiva, donde me parara, era uno de los grandes favoritos para ganar esos eventos, y al otro día tenía el nervio mediano, nervio cortado cubital, mediano, cubital, y la arteria totalmente cortada, por lo tanto era un largo camino de regreso nuevamente a la alta competencia. Y bueno, tuve la posibilidad de operarme en Estados Unidos, una operación de neurocirugía, que sacaron nervios de la pierna y lo injertaron en el brazo, y gracias a eso pude recuperar prácticamente un 90% de la movilidad de mi mano derecha. Nunca fue un 100% hasta el día de hoy, pero para lo que fue el accidente estamos súper recuperados. Wow. Y posterior a eso, bueno, me demoré prácticamente un año en volver a correr un triatlón. En enero del año siguiente, del 95, corrí un triatlón en el 95, en Villarrica, el cual salí segundo lugar. Lo ganó Matías Brain, y de hecho ese fue uno de los primeros triatlones que había perdido acá en Chile después que empecé a correr grandes carreras. Después de eso me empecé a planificar en el Ironman de Hawái. Creo que en el año 95 fui también a Alemania y salí como sexto. No me acuerdo bien. Y después de Alemania me fui a Hawái y rápidamente me fui recuperando. Obviamente perdí mucha sensibilidad en el agua, en la natación fue lo que más me afectó el accidente, pero también me afectó mucho la pierna derecha. Desde la rodilla hasta el tobillo abajo hicieron un corte longitudinal, abrieron la pierna y sacaron el nervio para injertar en el brazo. Por lo tanto, hay un trauma bastante fuerte, y que ha sido lo que me ha lesionado posterior a eso muchas veces. Me lesionó mucho el suelo gemelo corriendo. Bueno, pero volví al Ironman de Hawái el año 95 y corro Hawái y salí un tremendo resultado. Nuevamente me meto entre los 10 mejores, quinto, sexto. Y logro en el fondo decir, le torcí la mano al destino. O sea, el destino decía que ni una posibilidad pudiese volver a la alta competencia. Los doctores nunca tuvieron la esperanza que iba a volver a la alta competencia, y cuando estoy corriendo nuevamente en el Ironman de Hawái, la carrera más dura del triatlón mundial, y nuevamente estoy dentro de los 10 mejores, era también otro tremendo resultado. O sea, no sé si tú me preguntas cuál era el mejor resultado para mí como sentimiento, si el de 92, el quinto lugar después de Hawái, o el segundo lugar del 92. Yo te diría que el 95 el 95 era como, que legal, como lo mejor de lo mejor que me ha passado. Você em algum momento na tua fase de recuperação, você achou que você não fosse voltar à competição de alto nível? Sí, hubieron hartos momentos que no sabía si iba a poder volver a la alta competencia, porque la movilidad de la mano no era muy rápido, se demoró mucho tiempo en volver. Y recién después de mucho tiempo volvió la movilidad, a los 6 meses post operación.
por lo tanto fue lo más lento. Los nervios, en regenerarse los nervios es muy, muy lento. Si está escuchando algún cirujano o neurólogo, sabe perfectamente lo que estoy hablando. Eso fue lo más terrible de todo el accidente, los cortes de los nervios medianos y cubitales. Entendi. Bom, o sexto lugar, então, foi sexto lugar, né, que você foi no Ironman 95. Sexto lugar. Teve um gosto, então, bom para você, mas ao mesmo tempo, é claro que você ficou talvez um pouco frustrado, porque, né, você teve a sua carreira interrompida, como você falou. Você, depois de 96, você ainda sonhava em eventualmente ganhar o Ironman do Havaí? Sí, todavía tenía esperanza de poder estar peleando y ganando el Ironman de Hawái, pero obviamente el mayor momento que pudo haber sido fue el año 94, cuando Mark Allen no corrió en Hawái, se retiró y ganó el Welch. Ese era como el año que yo tuve el accidente, ese era como el año que yo pude haber ganado Hawái si hubiese estado bien. Pero los años siguientes era ya más difícil porque me lesionaba mucho de la pierna, ya tenía con una discapacitación significativa todavía. Era un doble esfuerzo para mí poder mantener los resultados, pero sí, siempre tenía la esperanza, pero no era tan cercana, tan real como el 92, 93 y antes del accidente. Cristian, eu tenho aqui uma mensagem para você, eu quero que depois a gente comente. Vamos lá aqui para você ouvir. ¿Qué es Cristian Bustos para el triatlón chileno? Cristian Bustos es el triatlón chileno. Creo que si no hubiera estado Cristian, el chico no sé si hoy Chile tuviera el triatlón que tiene hoy, que tiene muchísimas carreras, triatletas. Creo que en los 80 y 90 Cristian hizo grande este deporte, no solo en Chile, sino en toda Latinoamérica y en parte del mundo. Después de ese Hawái del 92, cuando queda en segundo lugar, pero después todavía volviendo de aquel accidente en el Triatlón de La Paz en Argentina, lo hizo gigante. Y sobre todo aquí quiero destacar no solamente lo deportivo, sino lo humano. Años después de dejar el triatlón sigue estando ahí presente en las carreras, saludando, hablando con la gente, extremadamente cercano. Entonces, Cristian no solamente es un ídolo deportivo, un ídolo del triatlón, sino que además es un humano excelente, un ser humano como pocos. La verdad que es de los más grandes y a la vez con una humildad tremenda que lo hacen gigante. Yo creo que si me preguntan qué es el triatlón chileno, empezaría hablando por Cristian Bustos. Você sabe quem é, né? Sí, qué amoroso Folo. Realmente Folo es uno de los grandes aportes al triatlón nacional, al triatlón de Chile, con su página, su revista Tri Chile, que es una de las mejores medios de comunicación hoy en Chile. Ni siquiera la televisión, ni siquiera ningún otro medio tiene tanto información para un triatlón. Es como lo que ustedes están haciendo en Brasil con Endorfina. Endorfina es un medio que transmite el ADN del deporte y Folo lo ha hecho acá en Chile con Tri Chile, Run Chile, Swim Chile también. Por lo tanto, ha sido una persona que ha aportado tremendamente al triatlón nacional también. Y muchas gracias, Folo, por tus palabras. Sí, creo que he aportado con un granito de arena al triatlón nacional, al triatlón latinoamericano. Tuve la suerte de poner el triatlón chileno o a nuestro país en el orden mundial
porque en eso, como te decía, Chile lamentablemente ha carecido mucho de grandes deportistas en diferentes deportes. Y en esos años habíamos 3, 4 deportistas, que era Marcelo Sala, Iván Zamorano, yo, Chino Río también, un poquito más joven, y no había más deportistas que estuvieran alrededor del mundo. Y de hecho, cuando estaba corriendo en diferentes partes me decían, oh, Marcelo Sala, Iván Zamorano. Y bueno, y Zamorano también me ha dicho, oye, me hablaban de ti en Europa, un chileno, estaba en un hotel y estaban transmitiendo el Ironman de Hawái y tú estabas presente, qué orgullo para nosotros los chilenos que en esos años éramos pocos por el mundo, y era un verdadero orgullo, un verdadero, como la palabra lo dice, éramos verdaderos embajadores. Sí. Que éramos muy poco, que estábamos esparciendo nuestro país, por nuestro cono, por el mundo entero. Y de hecho, mis primeros años que yo estuve en Estados Unidos, me preguntaban, oye, ¿dónde sacan tu bicicleta? ¿Dónde la compras? En una tienda de bicicleta. Pero ustedes tienen bicicleta, y me decían, oye, ustedes tienen televisor. Bueno. Hello. Sí, o sea, era mucha el desconocimiento, estábamos muy distantes también hacia las grandes potencias, por lo tanto éramos pocos embajadores del deporte en el mundo, y me siento feliz de haber sido uno de los que aportó para lo que es hoy el triatlón en Chile. Y también no hay que conocer lo que hizo Rafael Quiroga con el triatlón de Pucón, trayendo a grandes figuras en esos años 88, 89, traer a grandes figuras como Mark Allen, Simon Lessing, Mike Peake, Webbs Hobson, grandes figuras del triatlón mundial que estuvieron en Chile, que también apoyaron, porque puede haber un chileno que está muy bueno, pero que sea muy bueno, pero si no está el campeón mundial, el gringo, con el cual te echan a competir al chileno, no hay competencia. Pero venía el campeón mundial y está el chileno que le hacía la competencia al gringo, por lo tanto se transformaba en un tremendo desafío y muy bonito para la prensa. Así que yo creo que fuimos varias personas los que aportamos mucho al desarrollo del triatlón nacional en esos años. Só para deixar claro aqui, quem mandou essa mensagem foi o Alfredo Folonier, conhecido como Folo, que é um argentino que se radicou no Chile, é triatleta, jornalista, fundador e editor-chefe do maior portal de triatlon no Chile, que é o trichile.cl, né? Então, essa foi a pessoa que eu, através do Samir, consegui esse depoimento para tentar entender, na visão de um chileno, argentino-chileno, mas uma pessoa que vive o triatlon no Chile há muitos anos. Argentino-chileno, sim. Qual que era a sua, enfim, quem era o Christian Bustos para o triatlon no Chile, que eu imagino que seja equivalente a Fernanda Keller no triatlon aqui pro Brasil, né? Ela foi quem deu fama ao Brasil e que deu fama ao triatlon dentro do Brasil, né? Ela levou o Brasil para o mundo, especialmente os Estados Unidos, e depois foi ela quem mostrou para o brasileiro o que era o triatlon. Ô Cristiano, você chegou a voltar depois de 95 de 96 para o Ironman do Havaí? En 97 perdão, volví. Você voltou en 96, 97? Perdón, 96 creo que me retiré, y 97, o no, 96 creo que salí quinto, o 97, Ajá. no me acuerdo cuál, 96 salí quinto, llegué a estar en tercer lugar en el trote y no pude mantener el ritmo y terminé en quinta colocación, que fue también muy bueno, boa. pero eso fue, después
después ya prácticamente no quise ir más a Hawái porque estaba focalizado en otras cosas, en formar mi negocio de empresa de alimentos. Nosotros formé una empresa primero de barras energéticas, con la idea de que todo el mundo cambiara el hábito al chileno. Lamentablemente no fue tan así. Fue un negocio que no funcionó bien, pero era muy desgastante trabajar con las grandes cadenas de supermercados y ya me fui focalizando más en el futuro que iba a tener. Viendo que la carrera deportiva era demasiado corta, empecé a buscar nuevos rumbos e já dejar mais um pouco de a pouco de lado o deporte. Uhum. Legal. Antes da gente encerrar o bate-papo, eu quero falar um pouco da tua relação com o Brasil depois desse teu primeiro contato em 1987 com o Ironman. Primeiro Ironman realizado em solo brasileiro, primeiro Ironman realizado na América do Sul. E eu tenho aqui uma mensagem que eu acho que você vai gostar. Meu amigo Christian Bustos, poxa, que felicidade poder estar mandando mensagem para você. Nós temos longa história nas andanças aí pelo mundo, né? Na Alemanha, lá em Roth, onde você é uma eterna estrela que voou. Eu estava junto com você fazendo a prova, nos encontramos em vários lugares do mundo aí perambulando pelo triatlo, várias vezes lá em Kona, no Havaí, e eu tive o privilégio de ficar seu amigo. Eu convidei para vir para o Triatlo Internacional de Santos, prontamente você veio, que foi uma benção grande. Eu tive o privilégio de correr ao seu lado, fizemos algumas corridas aqui em Santos, né? Um monstro da corrida, você é um monstro, um cara fantástico. Então, meu amigo, olha, o que mais destaca em você é o grande ser humano que você é. Né? O nosso amigo, alguns amigos comuns que a gente tem, o Greg Welch, né? Que você teve uma disputa fantástica com ele e ele sempre conversamos sobre você e sempre os olhos de todo mundo brilhava quando falava de você. Um ser humano fantástico, um atleta irreparável, um grande atleta, mas acima de tudo é um grande ser humano e um grande amigo. Tá? Então, um beijo no coração. Fiquei muito feliz quando o Michel me procurou para gravar uma mensagem para você. E sempre que puder vir ao Brasil, eu tenho um enorme prazer de te receber. Um forte abraço, fique com Deus. Grande Núbio. Gracias, Nubio, gracias por tus palabras. Sí, tengo grandes recuerdos con Nubio. Tremendo anfitrión en Santos también, todas las carreras, todos los años que fuimos a correr y realizar unas tremendas carreras con tremendos deportistas y como dije, es un tremendo anfitrión y claramente me acuerdo perfecto de esos años, de esas carreras y bueno, y claro, me acuerdo también cuando nos juntábamos en Kona, en Alemania, nos tocamos en diferentes partes del mundo. Ô Christian, gracias, Núbio, por sua palavra. Que bom. Obrigado, Núbio, pela participação. Ele, de fato, eu acabei lembrando dele hoje, quando eu estava ainda terminando a pauta aqui para bater esse bate-papo, ele prontamente respondeu, um cara muito atencioso. Nessa época que você vinha correr as provas aqui do Triatlon Internacional de Santos, que acontecem até hoje, embora não tão internacionais quanto já foram, o que te trazia para correr aqui no Brasil, né? Claro, o convite, a hospitalidade, mas o que essa prova lá em Santos tinha que você achava que valia a pena você vir correr aqui no Brasil? Lembrando que sempre em fevereiro, né? Ela sempre foi no começo da temporada. Sí, una carrera muy dura, muy intensa, con muy alta temperatura, pero lo más bueno, bueno, yo creo que todo era bueno, era que también tenía muchos competidores de diferentes partes del mundo. Es una de las carreras que más, al igual que Pucón, traía mucha competencia.
muchos europeos, americanos, era muy competitiva. Y como mencioné, Nubio siempre fue un tremendo anfitrión, nos recibía, nos apoyaba, disfrutábamos mucho e todo el mundo queria ir a Santos a correr esse triatlon. Bacana. Bons tempos, né? Eu competi alguns anos lá, eu lembro direitinho uma prova, acho que foi 97, se eu não me engano, eu lembro que você estava lá, se eu não me engano, acho que você foi segundo lugar, enfim. Mas era uma prova mesmo que deixou saudades da maneira como ela era conduzida, com a quantidade de estrelas que ela tinha, né? Que ela recebeu, inclusive Mark Allen, inclusive Mike Pigg, inclusive Scott Molina e, claro, Christian Bustos, entre outros, né? O Christian, o Diego ou o Vicente praticam triatlon, seus filhos? Como é que foi a experiência deles aí no contato com o triatlon, ou como é que é? Eu creo que a ellos no les gustan otros deportes, siempre practican deporte, pero no son, no, yo creo que tiene la barra muy alta, porque cuando hacen deporte siempre lo compara con el papá y yo creo que como que se produce una presión muy fuerte de los niños con el pasado, con la historia. Por lo tanto, pasa mucho que no logran ser grandes deportistas en ese deporte. Pero Diego fue seleccionado nacional de hockey y mi hijo Vicente también hace mucha natación, voleibol, pero ninguno con deporte de triatlón. Diego participó como 5 años cuando eran Iron Kids en el triatlón de Pucón, lo pasó bien, lo disfrutó, pero não era o que le gustava a ele. Entendi. Enfim, você acabou continuando, em 2001 você parou, depois você ficou 2 anos afastado, voltou, você ainda conquistou um 3º lugar aqui no Ironman de Florianópolis. Fala um pouquinho aí dessa conquista de um 3º lugar lá em Florianópolis, onde o triatlon brasileiro já estava num outro nível, com uma prova franquia, né? Uma prova Ironman de fato, não como era a do Dia Madruga, né? Que era uma licença, mas não era uma franquia, né? E foi uma prova que você perdeu apenas do Olaf Sabattius e do nosso querido argentino-brasileiro Oscar Galíndez. Oscar Galíndez, sí. Mira, una carrera que yo ya no estaba tan haciendo deporte tan profesional. Lo hacía profesionalmente, pero ya no tenía el tiempo, sí, que tenía, claro. Otro. Había montado una fábrica, me producía mucho desconcentración y no era como para... y obviamente cuando uno se propone un objetivo, tiene que dedicarle tiempo y hasta que se logran los resultados. Pero ya cuando hay otras actividades, ya el tiempo, la dedicación no es la misma, pero igual seguía corriendo bien, tenía buen rendimiento, aún bastante buen rendimiento, y me acuerdo que en el trote venía pillando a Oscar Galíndez. Lo venía pillando y lo traía muy cerca, le desconté mucho tiempo y ahí la señora de Oscar haciéndole, pero empujándolo para llevarlo a la meta, que iba muriendo, pero iba hecho un desastre de Oscar Galíndez en ese minuto, y hubiese sido 2 o 3 kilómetros más, lo pillo a Oscar. Es una carrera muy bonita, muy dura ese circuito, especialmente esa subida que ahora ya no existe, que se subía y después se bajaba como en el kilómetro 33, 34 más o menos, que era un desastre poder bajar con esse desnivel e com esse nível de fatiga que uno já traía. E foi aí que você se classificou para o Ironman do Havaí para voltar lá em 2005, ou você já estava com a vaga? Creo que sim. Sí, creo que e qual era o seu objetivo quando você resolveu voltar para o Havaí depois de tantos anos em 2005? Você queria de fato ter uma colocação? Você só voltou
para se testar, já que você não estava mais com tanto tempo para se dedicar ao triatlon? Sí, mira, después de largo tiempo no había ido, quería entrar dentro de los 5 primeros en Hawái. Igual siempre uno tiene la esperanza de poder repetir un segundo lugar. Es impredecible lo que pueda suceder, pero el nivel de los alemanes, de los europeos, australianos era demasiado alto para pretender ganar, pero siempre uno tiene la esperanza de estar entre los primeros lugares. E você acabou deixando a prova no quilômetro 16 por conta de uma lesão, não é isso? Sim, sim. Tá. Sí. Aí você nunca mais, aí você desistiu, você nunca mais quis voltar ao Havaí. No, a menos que pudiese entrenar muy bien y tuviera el tiempo y la dedicación para poder llegar bien entrenado a Hawái. Pero al final mis objetivos cada vez iban derivando a outras coisas. Para terminar, eu queria te fazer aqui um bate-bola, umas perguntas para que você respondesse com a primeira coisa que lhe vier à cabeça, de maneira bem rápida. O que você acha? Sim? L'Ironman de Alemanha. Tá. Eu vou te fazer aqui agora quatro perguntas. E você responde da maneira, com a primeira coisa que lhe vier à cabeça, tá bom? Já. Triatlon com ou sem vácuo? Sin. Tá. Sin rafting. Legal. Qual a lição mais importante que o esporte te ensinou, Cristian? Perdón, ¿cuál es la qué? La lesión, el ensinamiento. Ya, en mi columna la hernia que tengo en columna. Qual oportunidade única que você teve através do esporte, que você mais valoriza? Um ensinamento. Perdón, ¿lo puede repetir? Qual o ensinamento que teves com o triatlón? Que mais valor dá? Mira, para mí son 2 entrenamientos. Mucho volumen y mucha intensidad. Las 2 muy complementados pueden lograr grandes resultados. Como é que está o triatlon chileno hoje, Cristian? Está bien, tenemos muy buenos deportistas, especialmente en dama. Bárbara Rivero, la mejor triatleta que tenemos, está teniendo tremendos resultados internacionalmente en distancias olímpicas, pero nos falta en varón. Varón viene una camada nueva de nuevos deportistas jóvenes, muy jóvenes, que están logrando tremendos resultados. Yo creo que va a tener muy buenos deportistas de aquí a poco andar Chile en distancia olímpica. Lamentablemente en larga distancia no hay muchas alternativas. Sim. Para terminar, como é que você enxerga o triatlon Ironman, né? Vamos falar aqui do Ironman, o Ironman do Havaí. Hoje em dia, né? No ano passado, 2019, a gente teve a volta do Jan Frodeno, dominou a competição. O que você acha do triatlon, especificamente do Ironman do Havaí hoje, em comparação com a época, enfim, que você viveu? Yo creo que la mayor diferencia que hay, obviamente el circuito no es ya la topografía tampoco, el clima tampoco, pero la mayor diferencia que hay es en las tecnologías, especialmente en las tecnologías para el ciclismo, tanto de aerodinámica como del monitor de
que te lee, te monitorea el guataje, el entrenamiento que estás haciendo, que es mucho más exacto, el cual puedes entrenar mucho mejor, rendir más y desgastarte menos. Creo que eso, y bueno, en tecnología también de alimentos, creo que ha evolucionado mucho la alimentación, y creo que esos 3 puntos, tecnología en aerodinámica, guataje, las bielas que te leen la presión, la eficiencia. Creo que esos son claramente las grandes diferencias con respecto a nuestros años. Quem é o triatleta da atualidade que você acha que, enfim, que você mais gosta pelo estilo, pela maneira de conduzir uma competição, pelos resultados? Você é fã do Jan Frodeno? Qual é a pessoa ou triatleta que você mais admira ou que você acha que tem maior condições hoje? Bueno, Frodeno es uno de los que tiene mayores condiciones. ¿Cómo se llama el que ganó el año pasado? Patrick Lange. Patrick Lange. Patrick Lange, bueno, tiene un estilo que no se ve tan bonito corriendo, pero avanza mucho. Creo que Patrick Lange es uno de los grandes deportistas que admiro en este minuto, del momento. O que os alemães têm que ninguém está conseguindo bater os alemães? O que tem os alemanes que ninguém bate los alemanes? Yo creo que la mentalidad, que son muy brutos. creo que son muy brutos y yo creo que son una raza que si tienen que entrenar con nieve, entrenan con nieve en bicicleta, si tienen que hacer 200 kilómetros con nieve, con 30 grados, 35 grados o con bajo cero, lo hacen. Yo creo que ahí es la gran diferencia. Yo creo que la cabeza que ellos tienen son muy estruturados. Creo que va principalmente aí. Bacana. Cristian, o que você está fazendo hoje? Ainda existe o Team Bustos? Aí você tem uma marca de roupa. Fala um pouco aí para que as pessoas conheçam o que o Cristiano está fazendo hoje. Sí, mira, nosotros tenemos Team Busto Running y Team Busto Triatlón, dos ramas del deporte. El triatlón lo ve mi partner, que es Eduardo Araya, que ha hecho un tremendo trabajo con el triatlón. Tiene un grupo homogéneo bastante grande, cerca de 90 deportistas. Por otro lado, tengo yo el Team Busto de Runners, que lo veo yo directamente, lo entreno directamente. No tenemos muchos deportistas y ahora prácticamente todos están entrenando por su lado, haciendo solamente PF, y está bien parado en este minuto. Pero sí tengo una línea de ropa deportiva que hacemos trajes de triatlón, tri-suite, ciclismo, running, natación, que se llama Athletic Sport. Es una línea de ropa que la creamos acá en Chile y traemos principalmente para hacer un traje de triatlón, las badanas, el acolchado lo traemos de Italia, la silicona de Alemania, las telas de Colombia, los cierres de Brasil. Y lo armamos todo acá en Chile. Estamos tratando de hacer mejor calidad y que no tengamos que envidiar ninguna prenda de ninguna parte del mundo, pero hecha acá en Chile, que sea hecho en Chile. Así que tenemos una línea bastante amplia, también una línea propia nuestra. Si tú ves la página athleticsport.cl, tenemos hartas prendas en la página web. Ah, legal. athleticsport.cl. Sim, tá bom. Legal. Cristian, foi um prazer bater esse papo aqui com você. Muito obrigado por ter cedido aí tanto do seu tempo. Eu estava olhando aqui, eu acho que a gente tinha programado essa conversa para 2018, finalmente saiu em 2020. Puxa, que gostou. Muitas graças pela paciência. Não tem problema. Eu sabia que ia ser um bate-papo muito legal e você, de fato, é um orgulho para todos os sul-americanos.
e para nós brasileiros também, de saber que você, enfim, teve essa ligação tão forte com o Brasil, trouxe o seu caráter, a sua maestria, a sua personalidade para enriquecer aí várias competições aqui no Brasil, e que você teve um papel importantíssimo na história do triatlon brasileiro, sendo o primeiro triatleta, né, o vencedor do primeiro triatlon nas distâncias de Ironman realizado no Brasil, realizado na América do Sul. Então foi um grande prazer, muito, muito, muito obrigado, gracias. Muchas gracias, obrigado, Michel, y cual usted necesite algo, no cuente conmigo nomás. Muchas gracias por la invitación y feliz de contar la historia que nos cautiva a todo el triatlón sudamericano. Muchas gracias. Bom, pessoal, mais um bate-papo interessantíssimo, mais um convidado super legal, e esse daquele convidado que faz parte aí, que tem um papel importante nesse mosaico de histórias do triatlon nacional que eu me propus a contar aí desde o primeiro episódio do Endorfina. Então espero que vocês tenham gostado. Talvez muitos de vocês não sabiam, né, quase nada, ou não sabiam nem da existência do Cristiano. Ele de fato é essa pessoa que vocês ouviram agora, um cara super bacana, um cara super pé no chão, um cara sincero e um cara reconhecidamente de bom caráter, um ser humano de primeira grandeza. Nós conversamos aqui, claro, sobre alguns convidados, além dos convidados que participaram, entre eles o Núbio e o Samir Rossolém, através dessa ponte que ele fez aí com o Folo. Eu particularmente não conheço o Folo, mas fui apresentado a ele pelo podcast do Samir, o After the Bell, né? o podcast do Patagon Man. Se você não ouviu, vai lá e ouça. Um podcast muito legal. Então, obrigado ao Samir, obrigado ao Núbio pela participação. E claro, nós falamos aqui do Djalma Madruga, que já passou por aqui. Nós falamos de Oscar Galindes um pouquinho, que também já passou por aqui. Então vai lá e ouça, tá lá no seu celular, no seu smartphone, todos os episódios do Endorfina até hoje, são mais de 150 e poucos. Então você encontra aí essa vasta biblioteca, audioteca de conversas muito interessantes. Então se você tá chegando agora, vai lá e ouça, tem muita gente legal que já passou por aqui. Fernanda Keller também, claro, né? Nós falamos aqui da Fernanda, né? Eu acho que a Fernanda tem esse papel igualzinho ao que o Bustos tem pro triatlon chileno. A Fernanda Keller tem esse papel pro triatlon nacional. Não é à toa que ela é a honrosa convidada do episódio número 1 e depois do especial de primeiro aniversário do Endorfina. Então também temos Fernanda Keller, é claro. Bom, dei um alô pro Christian. Eu vou colocar aqui, como sempre, no post do episódio de hoje no Endorfina BR, links para as redes sociais do Christian e para a marca de roupa deles e para alguns assuntos que nós conversamos aqui. Curiosidades, o vídeo do Cristiano em 92, disputando palmo a palmo com o Mark Allen, um vídeo muito legal que foi publicado no site Mundo Tri. Enfim, muitas curiosidades, vocês podem aprofundar o conhecimento de vocês no site Endorfina BR, não só para o Cristiano, mas de todos os convidados que já passaram por aqui. Deem um alô para mim, eu sempre gosto de interagir com vocês e saber o que vocês acharam desse episódio, quais são as suas sugestões, seus comentários, suas críticas, para que eu possa estar melhorando a cada episódio, estar trazendo sempre convidados do naipe do Cristiano, para entreter vocês e para inspirá-los. Então, muito obrigado pela audiência. Vejo vocês no próximo episódio do Endorfina, que vai ser com certeza com mais um convidado excepcional. Um forte abraço e até a próxima. Eu quero agradecer aos patrocinadores do episódio de hoje, a Bovem Energia. De energia, a Bovem entende, é uma comercializadora, uma gestora e uma geradora de energia. Assim como para os meus convidados, para a Bovem, energia é um assunto muito sério. Uma empresa sólida e confiável, com profissionais experientes e treinados para lhe oferecer agilidade no atendimento, robustez e competência na condução dos negócios. Saiba mais em bovem.com.br. Quero agradecer também a Supacaz. A Supacaz é uma marca de acessórios californiana de ciclismo que produz os acessórios mais coloridos e casuais do mercado.
mercado. Encontre os produtos da Supacaz aqui no Brasil, nas melhores lojas do ramo e no site ultracicle.com.br. @supacazbr no Instagram. Também vá lá, siga. Eles postam sempre aí no perfil deles a imagem, a combinação, os produtos, claro, né? Os produtos da Supacaz. Então você conhece, você consegue ver aí na prática instalado nas bicicletas aí das mais diversas pessoas, mountain bike, bike de estrada, bike de passeio, enfim. Então dá uma olhadinha lá, SupacazBR no Instagram, e aproveite frete gratuito para compras a partir de R$100 exclusivamente para você mesmo, ouvinte do Endorfina. Use a palavra endorfina no campo de cupom de desconto antes de finalizar a sua compra exclusivamente no site ultracicle.com.br e ganhe um frete gratuito. Esse episódio, todos os episódios, aliás, não esse, todos os episódios do Endorfina Podcast são editados pela produtora Pulsante. Obrigado por ouvir esse episódio do Endorfina. Acesse o endorfinabr.com, vá no post do episódio de hoje para conhecer um pouco mais sobre o meu convidado e alguns assuntos abordados em nossa conversa. Lá você ainda encontra todos os episódios do Endorfina. Siga o Endorfina BR no Instagram e confira imagens inéditas e inusitadas dos meus convidados. Participe enviando comentários e sugestões. Se você curtiu, colabore assinando o Endorfina no seu agregador de podcasts preferido e compartilhando com seus amigos.